Continuamos con la espermatogénesis. Entonces, la espermatogénesis es el proceso mediante el cual se forman los espermatozoides, básicamente. Dura aproximadamente 74 días y ocurre a nivel testicular, en unas estructuras llamadas túbulos seminíferos, una de las estructuras que habíamos visto en anatomía del aparato reproductor masculino. ¿Bien? Es un proceso que inicia en la pubertad del individuo y continúa durante toda la vida del mismo. ¿Bien? Es muy interesante que el hombre tiene capacidad de formar gametas a lo largo de toda su vida, hasta la muerte. Entonces, si repasamos un poco, el testículo, habíamos dicho que estaba dividido en lobulillos, aproximadamente 250 lobulillos. Cada uno de esos lobulillos estaba formado por un parénquima y un estroma. Dentro de ese parénquima teníamos los túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos, si yo podía hacer un corte transversal, podía ver que estaba formado por un epitelio específico, en el cual constaba de dos tipos de células. Por un lado, las gonias, y por otro lado, teníamos básicamente lo que eran las células de cerdo, ¿bien? Y todas básicamente los espermatogonios se iban desarrollando desde la parte basal hacia la luz. Entonces, ¿cómo se va a dar el proceso de espermatogénesis? El proceso de espermatogénesis tiene tres etapas muy claras. Una primera etapa que es la fase de espermatogónica, una segunda etapa que es la fase espermática y una tercera etapa que es la fase de espermátide. Primero que nada, los espermatogonios se dividen por mitosis, bien, para aumentar su número. Por un lado, para dejar un pool de células que quede para seguirse dividiendo, y por otro lado, la segunda parte va a continuar la diferenciación. Se van a diferenciar espermatocitos primarios. Estos espermatocitos primarios van a comenzar la meiosis 1, se van a diferenciar a espermatocitos secundarios que van a comenzar la meiosis 2, para luego pasar a lo que es la espermátide y de aquí al espermatozoide ya terminado. Todavía no es un espermatozoide fecundante, pero se hace un espermatozoide en sí, ya tiene toda la estructura. Luego de esta etapa, que es básicamente la etapa de la meiosis, acuérdense que habíamos dicho que en la gametogénesis tenía dos etapas muy importantes, la meiosis y la citodiferenciación. Acabamos de hablar de la meiosis. Luego de la meiosis pasamos a la citodiferenciación, en un proceso que se llama espermiogénesis. Este proceso básicamente es un proceso de diferenciación de espermatide a espermatozoide, en el cual el espermatozoide adquiere sus características finales. Principalmente lo que sucede en este proceso de espermiogénesis es que se polariza la célula, una parte va para un lado y otra parte va para el otro, es decir, el Golgi va para un sector y el centriolo va para otro sector, ¿bien? Y en la parte donde está el Golgi se comienza a formar un capuchón que se llama capuchón acrosómico, que es en la estructura previa al acrosoma. Bien, esta estructura que es muy importante para la fecundación. Por otro lado, en el otro polo se está empezando a formar lo que va a ser el fraquero, es decir, se va a básicamente estructurar toda el esqueleto cromosómico 9 más 2. 9 más 2 porque tiene dos túbulos centrales y 9 tripletes alrededor. Va a continuar su desarrollo hasta finalmente quedar constituido el espermatozoide en sí, con su cabeza, su cuello y su cola posteriormente, que es el flagelo. Algo importante es recordar que la membrana acrosómica está siempre por debajo de la membrana plasmática del espermatozoide. Es decir, que la membrana plasmática del espermatozoide está siempre envolviendo a toda la estructura completa. Luego de este proceso, el espermatozoide todavía no está listo para fecundar. Faltan dos etapas más, lo que es la maduración y la capacitación. La maduración es un proceso que permite que los espermatozoides logren su capacidad fecundante, y básicamente son cambios bioquímicos y metabólicos que se podrían decir que lo que van a hacer es como intentar disminuir metabólicamente al espermatozoide como para que espere hasta el momento de la fecundación. Esto lo va a lograr aumentando básicamente el colesterol de membrana, lo que va a permitir que se ensanche la membrana plasmática
y evitar que el espermatozoide pueda por ahí reconocer estructuras o, o permitir alguna fuga, si se quiere, de la cromosoma. Va a producir el encubrimiento de moléculas de superficie, va a producir una disminución del oxígeno, ¿bien? O sea que va a hacer toda una serie de procesos, ¿bien? Disminuir los movimientos del flagelo, toda una serie de procesos que van a culminar en un reposo metabólico, ¿bien? Como se lo denomina en sí, y va a permitir que el espermatozoide esté, digamos, esperando hasta la eyaculación. ¿Dónde sucede todo este proceso? Bueno, básicamente en el epidídimo. Ustedes se acuerdan que habíamos visto en la clase de anatomía que el epidídimo era un tubo súper largo que estaba hiperenrollado y cabía en 7 centímetros. A lo largo de todo el recorrido del epidídimo, los espermatozoides se van madurando y se alojan todos a nivel de la cola del epidídimo esperando a la eyaculación. Luego de la maduración del espermatozoide, que es este reposo metabólico, aumento del colesterol de membrana, encubrimiento de las moléculas de superficie para que no pueda reconocer otra estructura, disminución del consumo de oxígeno, disminución de los movimientos del flagelo y demás, pasamos a la segunda etapa, que es la capacitación. ¿Bien? Acá es donde el espermatozoide va adquiriendo la capacidad también de fecundar. Esto también son cambios bioquímicos y metabólicos, ¿bien? Que son como un poco contrarios al anterior. Si en el anterior teníamos aumento del colesterol de membrana, este vamos a tener una reducción del colesterol de membrana con aumento de la capacidad fusógena, aumento de la capacidad de básicamente fusionarse con otra membrana. ¿Por qué? Porque antes lo que habíamos hecho en el anterior proceso era básicamente hacer que el espermatozoide pueda permanecer en estado quieto esperando la eyaculación y no haga ninguna reacción previa. En este caso, como ya vamos capacitándonos, es decir, va viajando el espermatozoide por el tracto genital femenino, se va preparando para, en el caso que se encuentre con el ovocito 2, poderlo fecundar. Por eso va a ser una reducción del colesterol de membrana con aumento de la capacidad fusógena, una reexposición de todas sus moléculas de superficie que van a ser elementales para el reconocimiento de moléculas que va a estar expresando el ovocito 2. Bien, va a producir un aumento del movimiento flagelar, lo que se lo considera una hiperexcitación del flagelo. Bien, ¿y dónde va a ocurrir todo este proceso? Principalmente, como mencionamos, todo este proceso va a ocurrir a lo largo del tracto genital femenino, lo que es vagina, principalmente cavidad uterina y trompa de falopio, trompa uterina, hasta el momento que se encuentre con el ovocito 2. Así que bueno, espero que les haya resultado clara esta clase.